Bien, chicos, buenos días. Para el día de hoy, finalmente, después de todos estos rodeos que hemos hecho sobre la edad de piedra, finalmente llegaremos a la primera de las civilizaciones conocidas por la humanidad, grandes civilizaciones conocidas por la humanidad, que se va a llamar Mesopotamia. ¿Sí? Esta es una palabra que un nombre que hemos escuchado bastante porque pues lo he repetido varias veces y porque en los videos que hemos visto se ha referido a Mesopotamia como una de las primeras civilizaciones. Sin embargo, antes de abordar completamente Mesopotamia, tenemos que terminar uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad después del desarrollo del fuego, del dominio del fuego, ¿sí? Entonces vamos a hacer una mención especial a un periodo de la historia que se llama el Neolítico. Ay, lítico, ¿sí? El Neolítico, como nosotros habíamos dicho, es el último periodo de la Edad de Piedra, ¿sí? Propiamente dicho, el Neolítico va del 8000 al 6000 antes de Cristo, ¿sí? 8000 a 6000 años antes de Cristo. Esta datación, o sea, esta fecha es, como muchas de las fechas en historia, y más en historia antigua, difícil de enmarcar en un punto en específico, ¿sí? Algunos dirán 8500 años, otros dirán 9000, otros dirán, bueno, generalmente se mantienen en estos 8000 o más. Y lo mismo en estos 6000, 5000, más o menos. Pero entonces vamos a tomar este periodo, ¿sí? Este lapso de 2000 años, ¿sí? En este momento histórico suceden varias cosas. Entre ellas va a ser la mejora de las herramientas de piedra, ¿sí? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero es necesario espera. Esto lo habíamos visto la clase pasada, pero es necesario hacerle un poquito de énfasis en esto, porque esta mejora de las herramientas de piedra significó la capacidad de transformar muchísimo más nuestro contexto, nuestro ambiente, ¿sí? Y sumadas a estas mejoras está el hecho de que eh, aparece y se mejora la cerámica, ¿sí? ¿Qué es la cerámica? Cerámica. La cerámica es el manejo del barro y, bueno, el barro y la silla era la palabra que estaba buscando. El barro y la silla que nos permiten hacer diferentes tipos de herramientas, de utensilios, ¿sí? Herramientas como por ejemplo las vasijas, los cuencos, cositas así, ¿sí? Cuencos de arcilla, platos, incluso se comenzaron a hacer eh, planchas, planchas, me pasé, planchas para cocinar. Entonces se ponían estas planchas de arcilla sobre el fuego, así, y se cocinaban las carnes sobre esto, ¿sí? Esto significó bastantes mejoras en la humanidad, porque primero la existencia de estas herramientas significaba una mejora en la alimentación. Yo tener la posibilidad de poner no la carne directamente al fuego, sino ponerla en un lugar, significa que comienza a surgir la culinaria. Yo le puedo hacer varias preparaciones, varios cortes a la carne, teniendo un lugar donde cocinar, ¿sí? Y no solamente planchas, también cuencos, ¿sí? Cuencos así grandotes, digamos lo que hoy parecerían un poco más como sartenes, pero el tener este tipo de cosas
me permitía a mí la posibilidad de cocinar, de por ejemplo poner agua, poner carne y poner papas y sancochar todo, crear lo que llamaríamos hoy un sudado de carne con papa, ¿sí? Esto mejoró ampliamente la alimentación, ¿sí? Nos podíamos alimentar de una mejor manera, de una manera un poco más saludable, porque no solamente era cocinar, era quemar o poner a calentar las carnes, sino que podíamos poner a calentar el resto de alimentos, ¿sí? Y recuerden que los alimentos cuando se sobrecocen se dañan, o sea, pierden sus capacidades nutritivas. Pero cuando se cocinan bien hasta cierto punto, o sea, hasta cierto momento, liberan más fácilmente sus nutrientes. Entonces, la aparición de la cerámica va a ser un elemento sumamente importante por esta razón. Y, y va a suceder acá otro momento que va a ser clave y, y bueno, no he mirado sus participaciones del lunes hasta este momento, hoy martes a las 7:30 que estoy haciendo esta clase, no he mirado sus participaciones del lunes, pero yo les había preguntado que cuál creían que había sido el otro invento o la otra herramienta que había significado muchísimo para la humanidad, pero se lo respondo. El otro momento histórico que significó eh, ampliamente para la humanidad y que se desarrolla en el Neolítico es el desarrollo de la agricultura. Agricultura, sí. El desarrollo de la agricultura. ¿Por qué? Uno, hoy en día consideramos la agricultura como un algo que se da, ¿sí? Como que siempre hemos cosechado, cultivado, cosechado y producido nuestro alimento. Pero no. Antes de este momento, antes del Neolítico, las personas, los humanos, no cultivaban su alimento, lo que hacían era buscarlo. Entonces ellos se iban caminando por todo lado, por todos los lugares, buscando zonas que tuvieran fruta para comer, raíces, algunos tubérculos, ese tipo de cosas. Cosas que pudieran coger y comer ahí mismo. Entonces eso los convertía en, vamos a poner aquí, en, antes de la agricultura y acá al otro lado después de la agricultura. Listo. Entonces, antes de la agricultura, la humanidad era una cosa que se llama nómada, ¿sí? Los nómadas o las tribus nómadas que incluso hoy en día todavía existen en África, son pocas pero existen, son tribus que se mantienen en constante movimiento, ¿sí? No se quedan quietas en un solo sector y se mantienen en constante movimiento principalmente por la búsqueda de comida, ¿sí? De comida que hoy en día, o bueno, que también conocemos como la recolección, ¿sí? Entonces, anteriormente, si yo quería consumir algo, tenía que ir a buscarlo, ¿sí? Tenía que salir, recorrer el territorio, el planeta, el país, para poder encontrarlo. Sin embargo, con la agricultura todo esto va a cambiar. Con la agricultura ya no tengo que salir a buscar mi comida, ya mi comida está en el lugar donde yo puedo estar, ¿sí? Cerca de mi casa. Entonces, con la agricultura se va a crear el tipo de vida sedentaria, ¿sí? Los nómados y los sedentarios, sí. El tipo de vida sedentaria. El tipo de vida sedentaria es la vida estática, de estar en un solo lugar, la vida que vivimos hoy en día. Nosotros
como sociedad, generalmente es muy poco común que nosotros nos traslademos a otros lugares, ¿sí? Y si nos trasladamos, no es para, eh, digamos, conseguir algo allá y movernos a otro lado y movernos a otro lado, sino para hacer una vida en un solo lugar, para quedarnos ahí. Entonces, este ejercicio sedentario va a ser precisamente eso, tener un lugar de vivienda. Entonces, ya no va a ser la búsqueda de comida, sino va a ser la... No, creo que estaba escrito, regálenme un momento. No, ya está bien escrito. Cosecha, ¿sí? La cosecha quiere decir que vamos a recoger de la tierra lo que nosotros mismos cultivamos, ¿vale? Entonces aquí es donde hay un momento clave en la transformación de la humanidad. El estar constante en movimiento, el ser nómada, nos impide o nos dificulta el aprendizaje, ¿sí? Porque recuerden que el aprendizaje se da porque yo veo algo y puedo ver el proceso completo. Por eso es que nosotros en el colegio es tan importante el proyecto Gaia, ¿sí? Porque el colegio tiene la filosofía de que nosotros no vamos a aprender simplemente viendo momentos de algún suceso, sino viendo el suceso en completo, lo más completo que se pueda. Y la mejor forma de hacerlo es con Gaia. Entonces, es ahí la relación importante de Gaia. Si nosotros estamos en constante movimiento, no podemos estudiar fácilmente los sucesos, porque los lugares diferentes tienen sucesos diferentes. Pero si estamos en un solo lugar y vemos que todos los días sucede algo, algo similar, todos los días sale el sol, por ejemplo, estando quietos podemos empezar a decir, listo, donde yo estoy, ¿qué punto sale el sol? Ah, bueno, unos días sale más hacia el norte y otros días más hacia el sur. Ajá, bueno, entonces ahí empezamos a nosotros a estudiar las estrellas. Si nosotros estamos quietos, en las noches vamos a ver diferentes estrellas, ¿sí? Si nosotros nos estamos moviendo, pues no va a importar qué estrellas veamos porque nos estamos moviendo. Entonces el estar quieto nos da un punto fijo de observación del mundo, ¿sí? Con la agricultura surge, surgen varias cosas. Primero, como les digo, el poder estar quieto porque el alimento ya lo tengo, va a hacer que comience a surgir lo que nosotros llamaríamos hoy en día como ganadería, ¿sí? Que sería el sector pecuario, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado la palabra agropecuario, ¿sí? Cuando uno dice agropecuario se hace referencia a ambas cosas, al agro, la agricultura, y lo pecuario, que es la ganadería, ¿sí? La ganadería significó el criar animales, ¿sí? Animales para el consumo, para el consumo de los mismos. Entonces se crean animales que nosotros llamamos domésticos, animales como la vaca, como las cabras, las ovejas. Este tipo de animales se comienzan a criar para poder darnos el sustento de diario, ¿sí? Y con esta ganadería, con esta cría de animales, también vamos a tener los recursos constantes. Recursos constantes, ¿sí? Estos recursos constantes nos van a significar a nosotros la posibilidad de mejorar nuestras habilidades. ¿Por qué? Si nosotros somos nómadas, volvemos acá arriba. Si nosotros somos nómadas y estamos cazando constantemente, dependemos del éxito en la caza para obtener, por ejemplo, pieles, ¿sí? Sin embargo, si nosotros tenemos animales de cría, o sea, animales para nuestro consumo, ya no dependemos de ese éxito. Realmente tenemos las herramientas, o sea, tenemos los recursos ahí mismo. Si necesitamos cuero, pues ya tenemos los animales de los cuales extraerlo. Se nos hace más sencillo. Y como entonces tenemos recursos constantes,
podemos, todo esto, todo en general, el aumento de la cosecha, porque esto, bueno, esto también significa un eh, aumento del alimento, el aumento del alimento, el aumento de animales para la cría de recursos, también aumenta, bueno, teniendo ahora un lugar, o sea, si tenemos el campo tenemos que cuidarlo, entonces se comienzan a formar, eh, digamos, viviendas eh, estables y como estables también están la forma de construir. Si yo me estoy moviendo constantemente, lo que necesito es algo como una carpa, ¿sí? Algo que sea fácil de armar y desarmar y de mover. En cambio, si yo estoy estable, yo puedo tener viviendas de madera, ¿sí? O de, o de la misma arcilla que tenemos acá arriba, ¿sí? Aunque eso no sé si serían de arcilla propiamente. Sí, uy, sí, sí es arcilla. Arcilla. Sino que es que hay diferentes tipos de arcilla. Arcilla roja, blanca, bueno. Arcilla. Tenemos viviendas estables ahora de madera y arcilla. Eso quiere decir que son más seguras, son más cálidas y nos permiten una mejor vida. Entonces todo esto va a significar un aumento de la población. Van a haber más humanos, ¿sí? Van a haber más personas. Y el aumento de la población se supone que entre estos años, más específicamente después del 4500, ¿qué? Después del 5500, del 5000 al 6000, vamos a ponerlo así, del 5000 al 6000, hay un aumento de la población grandísimo. O sea, no se compara a los aumentos de la población que hemos tenido hoy en día, pero es un aumento de la población muy grande. Y este aumento de la población lleva a la creación de la sociedad, de la comunidad, una forma de vida en donde todos compartimos con todos. Y esta creación de la sociedad también significa, por ejemplo, significa la separación de oficios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la separación de oficios? Ok, si tenemos personas que cuidan los animales, que crían los animales, otros que usan los recursos que tienen, o sea, que salen para hacer diferentes herramientas, canastas, ropa, armas para cazar, porque de todas maneras se seguía cazando. eh, o incluso herramientas para la misma agricultura. Tenemos agricultores, tenemos también personas que usan las cerámicas, que son los alfareros. Entonces, tenemos que separar los oficios. Cada persona se va a encargar de cada oficio. Entonces, aquí van a aparecer propiamente los agricultores, los alfareros, los granjeros, y en fin, otra cantidad de habilidades. Los carpinteros también. Carpinteros sería, la palabra actual serían sastres, ¿sí? No sé si en la antigüedad se les llamara así, creo que no, sastres, que son los que hacen la ropa. eh, Se comienzan a separar todos estos oficios. Entonces, cada persona va a tener su tarea en específico en esta sociedad, ¿sí? Y con la separación de oficios nace entonces una de las cosas que es la base de nuestra sociedad actual
y que ha sido la base por los anteriores 6.000 años, y es la propiedad privada, ¿sí? Entonces, como ya tengo separación de oficios, los agricultores producen comida, los alfareros producen, eh, bueno, tazas de barro, ollas de barro, todo este tipo de cosas. Los granjeros cuidan los animales, los carpinteros producen herramientas y los sastres producen ropa. Cada uno produce algo y eso se va a convertir en su propiedad. Lo que yo hago, lo que yo creo, se hace mío, porque yo lo hice, porque es mi trabajo. Entonces, esta propiedad privada va a llevar a la creación de, por eso es que la propiedad privada es el pilar de la, eh, del mercado, ¿sí? Y la creación del mercado significa la creación de la economía, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, nosotros hemos, o sea, solamente esto de la agricultura nos permitió desarrollar un mundo de cosas, porque nos permitió desarrollar los oficios, las profesiones, nos permitió desarrollar la sociedad, nos permitió desarrollar el mercado, la economía, que son los fundamentos de nuestra sociedad hoy en día. Entonces, la agricultura va a ser el segundo boom de, 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 de nuestra sociedad humana, de nuestra humanización. Con todo esto, con toda esta creación de acá, va a surgir, vamos a ponerles flechitas, este y este de acá, va a surgir, bueno, y gracias al aumento de la población que no se puede dejar atrás, va a surgir algo que va a ser muy importante, que es ahí, la política, ¿sí? La política. La política en este preciso instante, no nos vamos a poner filosóficos, la política entendida como el ejercicio de gobierno, ¿sí? Entonces aparecen acá las primeras formas de gobernar. ¿Y por qué aparecen las primeras formas de gobernar? Porque es necesario mantener esto. Si yo tengo una propiedad privada, algo que es mío, necesito a alguien que la cuide. Si yo tengo unos trabajos, yo necesito que me cuiden porque yo no puedo hacerme cargo de producir y aparte cuidar a mi familia, cuidar a todo, o sea, todo lo que yo tengo. Y la sociedad en general va a empezar a necesitar leyes, normas, formas de comportarse entre todos. Entonces este ejercicio de gobierno lo que va a permitir es seguridad, ¿sí? Seguridad, y esto es uno de los primeros elementos, seguridad. No seguridad solamente hacia las tribus de afuera, sino seguridad hacia nosotros mismos, o sea, hacia mi tribu, hacia adentro, hacia las personas que cometan delitos. Y con la seguridad, la necesidad de seguridad, van a nacer entonces las leyes, ¿sí? Las leyes, las normas, las formas de comportamiento. Entonces, estos dos pilares de seguridad y leyes van a ser los primeros momentos de la política. Pero no podemos olvidarnos, o sea, acá no es que nació la agricultura y se convierte en un borrón y cuenta nueva. No, ay, se me perdió la agricultura. Aquí está. No es que sea un borrón y cuenta nueva. Tenemos cosas que ya hemos creado. Y entre una de ellas dijimos, acá abajo, vamos a ponerla, entre una de ellas está la religión. ¿Sí? Nosotros ya hemos creado esto, la humanidad ya ha creado esto. ¿Por qué la religión? Acuérdense que nosotros decíamos que el fuego se convertía en un dios. Entonces, este elemento de la religión también va a entrar a este elemento político.
¿vale? Este elemento político se va a encargar de gestionar todo, todo, absolutamente todo. Y este elemento religioso va a permitirle a la política, aquí vamos a poner eh, estos serían ritos religiosos, ¿sí? Con todo esto, el ejercicio de gobierno va a crear lo que nosotros conocemos como la civilización, ¿sí? ¿Sí? Aquí aparece la primera civilización. Cuando logramos reunir en un solo lugar todo esto, logramos reunir economía, logramos reunir seguridad, leyes, ritos, religión, propiedades, oficios, la sociedad en general, cómo nos relacionamos. Todo esto, cuando logramos reunir todo esto, llegamos a la civilización. Y la primera civilización que conocemos, como decía antes, es la civilización mesopotámica. Bueno, la civilización mesopotámica, que es Mesopotamia, ¿sí? Sin embargo, es importante tener en cuenta que Mesopotamia no es un país o algo por el estilo, sino es el nombre que se le da a diferentes culturas que han aparecido en diferentes momentos, pero en el mismo lugar, similar a lo que nosotros llamamos como Grecia, ¿sí? Grecia no es que haya un gran país Grecia, eso lo veíamos cuando todavía estábamos en clases presenciales, no es que haya un gran país Grecia, sino que Grecia era un conjunto de diferentes civilizaciones, ¿sí? Que estaba Atenas, que estaba Esparta, Tebas, Creta, hablamos de varios. Mesopotamia entonces va a tener tres grandes civilizaciones. La primera de ellas van a ser los sumerios, ¿sí? Los sumerios va a ser una de las sociedades, de las civilizaciones más importantes de Mesopotamia, y más importantes porque en este momento aparece la primera forma de escritura, que va a ser la cuneiforme, ¿sí? La escritura cuneiforme. Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿sí? Mesopotamia va a ir más o menos desde los siglos, ya digo exactamente, ya, es que tengo varios datos, varias fechas, entonces no quiero equivocarme en esta en específico. Mesopotamia surge aproximadamente en el 6000 antes de Cristo y va hasta el 500 antes de Cristo. Aproximadamente. Esto sucede, bueno, Mesopotamia surge, como se dan cuenta acá arriba, surge con esta expansión del, ay, de la población que habíamos dicho aquí arriba, que estaba entre el 5000 y 6000 antes de Cristo, y va hasta el 500 antes de Cristo, que es cuando se enfrentan contra una invasión persa y pues Persia comienza a controlar la zona y aquí acaban las diferentes culturas mesopotámicas. Entonces, tenemos primero a los sumerios, que van a ser muy importantes por precisamente esto, por la escritura, que es más o menos en el 3000 antes de Cristo, ¿sí? Tenemos como segundo a los babilónicos, no, perdón, los babilónicos son los terceros, a los arcadios,
que en este punto pues no hay, digamos, mayores avances para él, o sea, avances que querramos trabajar, obviamente hay muchísimos. Y tercero, eh, más o menos en el 2000 al 1700, más o menos, inicia el reinado babilónico, que es de Babilonia, ¿sí? En este momento aparece otro de los grandes avances de la humanidad, uy, de la humanidad, que va a ser el código, ay, Hammurabi. Tal vez han escuchado este nombre. El código Hammurabi, que se tiene datado de 1792 a.C., ¿sí? Es la primera ley escrita. Es decir, las leyes ya existían antes, aquí lo dijimos, ya existían antes. Pero esta es la primera ley escrita que existe, que tenemos conocimiento en este momento, ¿sí? Bien chicos, con eso terminamos hoy con esta rápida introducción a Mesopotamia. Las próximas clases nos encargaremos de hablar un poco más de cada uno de estos diferentes momentos, de estas diferentes culturas que componen la gran civilización mesopotámica. Chicos, espero que todos estén muy bien, que estén juiciosos, siempre lo digo, pero es en serio, pórtense juiciosos. Y los espero ahorita, si mi memoria no me falla, ¿sí? Los espero ahorita en la clase de que tenemos por Zoom.